Gozo que nace de la bendición de Dios. El gozo que nace de la bendición de Dios. Hermanos, los seres humanos tenemos una profunda necesidad de dos elementos que componen al ser humano, pero estos elementos fueron elementos que se perdieron por la caída del ser humano. Estos elementos pareciera que no se necesitan, pero son el mismo nivel de necesidad que tiene el agua y el mismo nivel de necesidad que tiene el alimento, tienen estos elementos. Y el elemento que los seres humanos necesitamos, así como el agua y así como la comida, es el elemento del gozo. El gozo. Primeramente necesito aclarar un panorama referente al gozo. Muchas veces nosotros en el ambiente tenemos dos elementos. El primer elemento es la felicidad. La felicidad es un elemento que lo tenemos en nuestro ambiente y nosotros habitualmente los seres humanos y los creyentes y la iglesia lo confunde con el gozo. El panorama, la felicidad que es, para que lo podamos entender, la felicidad es una emoción que surge, producto de una recompensa. Por ejemplo, cuando una persona celebra un cumpleaños y hay una piñata, por decir algo, entonces esa piñata, esos dulces, no solamente el dulce, sino que la piñata, los dulces y todo ese ambiente de fiesta produce una emoción en nuestro cuerpo que nosotros no la podemos ver, tocar, pero en nuestro cuerpo, en nuestro interior se produce la emoción de la felicidad. Entonces por eso es que nos alegran los cumpleaños, pues, hasta antes de los 30, ¿verdad? Ya después de los 30 ya no se celebran, ¿verdad? O escasamente algunos lo celebran, porque ya todo va de bajada. La situación es que por eso es que nos alegran los cumpleaños, porque ese pastel que nos compran, esos regalos, el ambiente de fiesta, las alabanzas, la música, el ambiente que ponemos, segregan en nuestro interior y aparece, producto de ese ambiente, la felicidad. Otro ambiente en donde se desarrolla, nace la felicidad es cuando tenemos un logro académico, probablemente un título, probablemente algún logro académico, algún diplomado. También todo ese evento que se ha estado esperando, por ejemplo, una carrera, 5 o 6 años sin dejar ninguna materia, cuando se termina, muchas veces vamos a comer, muchas veces no solamente vamos a comer, sino que hay un ambiente de fiesta y todo ese ambiente genera en nuestro interior una emoción que se llama felicidad. Cuando una persona se casa y dice, ha hecho una proyección a 5 a 10 años para casarse y dice, me voy a casar en tal fecha. Y entonces se hace también todo ese ambiente del matrimonio y la persona se casa. Todo ese ambiente lleva a los seres humanos a esa emoción que se llama la felicidad. Entonces, nuestro cuerpo celebra, nuestro cuerpo se desarrolla y nos sentimos en nuestro interior. Si usted ha experimentado algún casamiento, algún logro académico, no solamente un logro académico, algún triunfo, alguna situación, entonces usted ha experimentado eso. Pero muchas veces nosotros asumimos que esa felicidad es todo. La felicidad aparece, como le menciono, como una emoción
que surge de los ambientes en donde nosotros, producto de una recompensa. Ahora, la felicidad, hermanos, no es que es del diablo, no es que es satánica, sino que es parte del ambiente del cuerpo, es parte del ambiente terrenal, parte de este ambiente que produce la felicidad, la emoción de la felicidad. La felicidad tiene cosas muy positivas. Por ejemplo, por eso le digo, cuando está esa fiesta nos alegramos, nos sentimos bien, pero también tiene cosas negativas. Y dentro de las cosas negativas que tiene la felicidad es el famoso bajonazo. Y el famoso bajonazo es cuando la persona que se casó está divorciándose. Cuando la persona se recuerda de aquel momento cuando estuvo delante del altar y fueron besos, la luna de miel, todo era alegría, pero cuando esa misma persona, aquella persona se está divorciando y le está haciendo la guerra, esa misma persona, ya aquella tal felicidad que hace 5, hace 10 años, hace 20 años se generó, ahora ya no es una felicidad, es una tristeza. Entonces es un gran bajonazo. Cuando la persona alcanza un éxito y lo pierde, entonces es otro bajonazo. Entonces ahí usted puede ver que la felicidad no es que es del diablo, sino que la felicidad es una cuerda floja en donde se celebra en este momento, pero tarde o temprano vamos a estar entristecidos. Y nada fuera entristecidos, sino que la falta de felicidad en los seres humanos lleva a la depresión a los seres humanos. Por ejemplo, cuando la persona ya producto de esa tristeza entra en una depresión, y al entrar en esa depresión, entonces Satanás tiene el terreno y el ambiente para influenciarnos, y no solamente para influenciarnos, sino que para que la persona entre en los vicios, no solamente que para la que persona entre en los vicios, sino que para que la persona rotundamente pierda la guianza y el rumbo de la vida. Ahora, por eso le estoy mencionando que la felicidad no es que es del diablo, sino que tiene cosas positivas y tiene cosas negativas. O no sé si usted en alguna ocasión ha tenido estas dos experiencias, alegre y amarga. Todos la hemos tenido porque somos seres humanos y dejaríamos de ser seres humanos. Ahora, cuando vemos que la felicidad produce depresión, produce tristeza en nuestra vida, entonces las personas naturales y normales, los seres humanos naturales y normales, quedan ahí, quedan en depresión, llegan al suicidio, llegan a los vicios, llega a esa situación, y para ellos literalmente ese sería como el tope para los seres humanos naturales. Y por eso es que se va subiendo las dosis de adicciones, de drogas, se va subiendo para poder ir sintiendo más felicidad. Ahora, dentro de la Biblia, ya para los creyentes, hay un ingrediente que no es la felicidad. Y el ingrediente que menciona la palabra del Señor, que este ingrediente no lo da los cumpleaños, este ingrediente no lo da las fiestas, este ingrediente no lo da la música, este ingrediente no lo da la piñata, este ingrediente no lo da el logro académico. Dice la Biblia que este ingrediente se llama el gozo del Señor. El gozo del Señor es un ingrediente que solo pueden acceder a este ingrediente, que es el gozo del Señor, solamente aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo y todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados. Todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados, entonces el Señor sabe que los seres humanos tarde o temprano caeremos en depresión, tarde o temprano caeremos en tristeza, tarde o temprano caeremos en una profunda necesidad de alegría. Y entonces viene el Señor y dota a los seres humanos, aquellos seres humanos que han sido elegidos, aquella iglesia que ha sido puesta aparte, aquella iglesia que no solamente está aparte, sino que son hijos de Dios. Entonces aquellos que son hijos de Dios, que el Señor los ha comprado con su sangre preciosa, entonces el Señor los dota de una herramienta, los dota de un ingrediente que es el gozo del Señor. Ahora, este gozo
tiene, como le menciono, tiene similitudes con la alegría, muchas similitudes, pero no es lo mismo. Ahora, dentro de la iglesia del Señor se puede vivir, puede ser una persona, pastor, puede ser una persona evangelista, puede ser una persona creyente, puede ser una persona hija de Dios, puede ser una persona servidora dentro de la iglesia, puede ser una persona que habla lenguas, puede ser una persona que ora 3 horas diarias, puede ser una persona que ayuda todas las semanas, pero no tener el gozo del Señor. Eso hay que aclararlo. El hecho que usted ore, el hecho que usted ayune, el hecho que usted puede ser una persona vacía del gozo del Señor. Porque el gozo del Señor, por eso le menciono, muchas veces lo asociamos a porque nos alegramos. Muchas veces lo asociamos porque nosotros muchas veces se asocia porque como continuamente, por ejemplo, aquí dentro de la iglesia, dentro de las iglesias, celebramos a cada rato. Los lunes hay cumpleaños, pues no acá, pero en la mayoría de las iglesias se celebran los cumpleaños de todos los hermanos. Los sábados hay tamales, los viernes hay vigilia, hablamos con el otro. Entonces en ningún momento nos bajoneamos. Pero fuera bueno que ese creyente que vive en constante felicidad se aísle. Habría que ver si esa persona se aísla en un cuarto y siente lo mismo. Y ahí se va a dar cuenta que esa persona no tiene el gozo del Señor, porque esa persona necesita estar hablando con el otro para sentirse bien. Esa persona necesita que el otro le tire una flor para sentirse bien. O sea, no tiene el gozo del Señor. El gozo del Señor no necesita que nadie le tire flores. ¿Por qué muchos pastores dejan tiradas las obras? ¿O porque mucha gente no quiere seguir? Porque han estado acostumbrados a que les den las gracias. Han estado acostumbrados a que les celebren. Han estado acostumbrados a que les aplaudan. Y entonces cuando se acaban los aplausos, cuando se acaba aquella felicidad que produce el aplauso, entonces la gente dice, no, esto no es conmigo. Pero no es que no es conmigo, sino que es una persona que no tiene el gozo del Señor. Entonces dice la Biblia que aquellos creyentes que le piden el gozo del Señor, entonces el Señor los goza, le da este ingrediente, le da de este alimento, que es el gozo del Señor. Ahora, el gozo del Señor viene y trae beneficios. El gozo del Señor trae beneficios. Así como una piñata trae beneficios, tenemos un montón de amigos en la casa, también el gozo del Señor trae beneficios. Pero aclaremos qué es el gozo. El gozo del Señor es parecido a la felicidad, muy parecido. Muy parecido. Pero el gozo del Señor es una energía, podríamos decir, no le podría decir que es una emoción porque sería pasajera, sino que el gozo del Señor es estable, es un estado del espíritu interno, del espíritu, no de la carne, sino que es un estado del espíritu estable. Entonces aquella persona que tiene el gozo del Señor es estable en todo momento, completamente en escenarios difíciles y en escenarios alegres. Entonces la persona que goza del gozo del Señor es una persona estable en el tiempo. Es una persona que no solamente es estable en el tiempo, sino que empieza a tener los efectos positivos del gozo del Señor. Mire, si usted no entiende esto, hermanos, va a terminar su vida, digámoslo así, cristiana, y no va a poder gozar del gozo del Señor. Usted ve, si alguien le preguntaron a una persona y le dijeron, ¿en qué podría invertir mi dinero? A un empresario. Y la respuesta fue, lo más rentable que hay sobre la faz de la tierra es la industria del entretenimiento. ¿Por qué? Lógico, todos andamos en busca de la felicidad, hasta películas hay de eso. ¿Por qué cree usted que tiene Netflix usted en la casa?
¿Por qué cree usted que tiene Spotify? ¿Por qué usted cree que tiene Amazon Prime? ¿Por qué usted cree que tiene tanta suscripción? ¿Por qué usted cree que existe Hollywood? ¿Por qué usted cree que existe tanta película? ¿Por qué por qué cree usted ve todos los viernes, 2, 3, la agendada, todos los conciertos de todo el año? Traen el Tex-Mex, traen esto otro aquí y allá, de todos los géneros, para que la gente, para que el pueblo se divierta, para que el pueblo se alegre. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces a un hombre de negocio le preguntaron: ¿en qué puedo invertir mi dinero? Y él dijo: en la industria del entretenimiento. Entonces el entretenimiento ahí está. Hay una necesidad así como la comida, mañana, tarde y noche. ¿Verdad? Por eso es que usted ve que los cines no se acaban. Porque por eso usted ve que andan hasta un montón de locuras para aventarse de un lado, para aventarse del otro. Porque hay una profunda necesidad. Ahora, el gozo del Señor es algo estable. Entonces, la industria del entretenimiento, entonces mucha gente viene y se confunde y dice: ese es el gozo del Señor. Ahora, fíjense que lo más triste de esto, hermanos, es que esta industria del entretenimiento se ha traído a la iglesia. Entonces, dentro de las iglesias que se siente el poder de Dios son aquellas iglesias que le llevan payasos a la iglesia. Aquellas iglesias que se siente el gozo del Señor son aquellas iglesias que hay que traer un cantante cada semana para que la gente se alegre, para causarle felicidad. Esta semana le traigo este famoso, el siguiente domingo le traigo el otro, el siguiente domingo le traigo el otro. Pero lo más triste es no poder percibir que la industria del entretenimiento está dentro de la misma iglesia. Entonces, dentro de la misma iglesia, entonces el pastor tiene que contar chistes. O sea, ¿a cuenta de que un pastor tiene que empezar a contar chistes para que la gente se alegre? O sea, es una manipulación terrible para poder generar felicidad en los oyentes, para que la persona se sienta que vino al culto. Pero es ahí en donde uno tiene que entender que la industria y del entretenimiento y de la felicidad está en todos lados. Y es ahí que esa industria no sacia. La felicidad es momentánea, es pasajera. O sea, es buena, pero es pasajera. Lo que establece la palabra del Señor dice que hay un gozo. Y este gozo trae una bendición. Y la bendición que trae a los seres humanos es que este gozo produce un fruto en nuestro interior. Decía el salmista acá en el versículo número 13 que leíamos, dice: se visten de manadas los llanos. O sea que el gozo es fruto de la provisión de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos ese gozo dentro de nuestra vida, entonces donde había escasez hay abundancia. Entonces, no sé si usted ve su antes y su después. No sé si usted puede tener esa visión de verse el antes suyo y el después suyo. Vale, si usted analiza su vida, ¿cuál era su antes? Su antes era todos los viernesitos, ¿ya? Entonces toda la gente ya los viernesitos, usted ve que anda alegre, que los viernesitos que vamos a chupar, que vamos a tomar, a dónde nos vamos a ir de fiesta, a qué discoteca vamos a ir, a qué país vamos a ir. Y usted ve, ese es el antes. Entonces en ese antes de nosotros los creyentes, ese antes era un antes pobre, que necesitábamos de la nueva discoteca, necesitábamos del nuevo licor, necesitábamos de la nueva droga, necesitábamos de la nueva emoción, un escenario de pobreza. Pero ahora, si usted se fija, ahora los viernes usted no necesita de la discoteca nueva. Ahora los viernes usted no necesita de andar en la calle. ¿Y por qué, dice usted? Porque ahora el gozo del Señor produce una provisión interna. Usted ya no necesita el nuevo novio. Usted ya no necesita el nuevo marido. Usted ya no necesita la nueva película para sentirse bien. Porque usted, con leer la palabra del Señor y con buscar del Señor, usted se sacia. Pero ese es el gozo del Señor en su corazón. Pero si usted no lo analiza, si usted no analiza su antes de pobreza,
y su hoy, su posterior hoy que estamos, ya que usted es creyente, usted se va a dar cuenta que usted está en riqueza ahora. ¿Y por qué está en riqueza? Porque ya no necesita de ninguna droga, ya no necesita de ir al cine, ya no necesita usted de la industria del entretenimiento. Entonces, ¿por qué? Porque ya en su interior está el gozo del Señor. Entonces, la primera bendición que trae el gozo del Señor es que dentro de nuestro interior hay una provisión. Donde había escasez, ahora hay abundancia. Entonces dice aquí que el versículo número 13 dice: se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano, ya cuando está la bendición de Dios. Entonces es aquí en donde uno tiene que entender que este gozo no solamente queda en el interior. El segundo elemento que tiene este gozo es que es un gozo visible. Entonces, aquel ser humano que está en pobreza, por ejemplo, una persona que se ha divorciado 3, 4 veces, 5 veces y es creyente, esa es una persona que tiene que ponerle ojo qué está pasando ahí. ¿Por qué tanto marido? ¿Por qué tanta novia? ¿Por qué tanto novio? Hay que preguntarse por qué. No es que así por así usted ya ve feo a este novio y hoy voy a buscar a otro y ahora voy a buscar a otro. Ahí hay que pensar algo. Hay algo mal en el interior. ¿Por qué? Porque eso no es normal. Esa es cuando usted ve esa radiografía, ¿sí? Es una persona que vive alimentándose de la felicidad. Porque una persona que tiene el gozo del Señor no necesita estar cambiando marido cada 5 años. No necesita estar cambiando novio cada cierto tiempo. Es una persona estable. Es una persona que el gozo del Señor produce riqueza en su alma. Entonces, pero no solamente eso, sino que el gozo del Señor, el segundo elemento viene que se vuelve visible. ¿Y cómo se vuelve visible? Es una persona estable. Es una persona en riqueza. Y es lo que dice acá, que esta persona que estaba en esta condición, entonces ahora este gozo se vuelve visible. Ya ahora esta persona no necesita de la alegría momentánea. Se da la alegría, alcanza un logro, alcanza esto otro, alcanza esto, hay esta pérdida, hay esta situación, hay esta tristeza, pero esta persona está en una estabilidad, está en una riqueza que no la produce las cosas externas, sino que la produce el gozo del Señor en su interior, y es una persona estable en el tiempo. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces este gozo se vuelve visible, y no solamente se vuelve visible, sino que además que es visible, entonces la persona empieza a testificarlo. Por ejemplo, ¿qué hace usted ahora que está dentro del evangelio? Entonces usted se vuelve una persona de testimonio. Hoy en la mañana, a las 8 de la mañana, hablaba con una persona, una hermana, una diaconisa, y hablábamos que, pues sí, le digo yo a la hermana, ¿cuántos años tiene? Mire, hermano, me dice, fíjese que los hermanos tales me trajeron a esta iglesia, pero ellos ya no están aquí, me dijo. Y eso fue hace 20 años, me dijo. Yo me quedé aquí porque a mí me dijo, o sea, yo aquí nací, me dijo, y aquí me voy a quedar y aquí me voy a morir, me dijo. Entonces, me gustó esa frase que me dijo ella, y yo le digo, fíjese que ese es el gozo del Señor, le digo yo, porque a pesar de que los que la trajeron se la intentaron llevar, le digo, sí, me dijo, pero yo no, me dijo, no, eso no, me dijo. Mire, a pesar que no solamente ellos, sino que durante estos 20 años que usted ha estado acá, han habido situaciones en donde usted ha podido desistir, usted se ha mantenido. Entonces, ese es el testimonio, ese es un testimonio visible que esa persona tiene el gozo del Señor. Tiene el gozo del Señor. ¿Y cómo se materializa ese gozo del Señor? Que es una persona estable. Entonces, ahora, esa persona no necesita ni hablar. Es una persona que ha estado en un lugar 20 años ininterrumpidos y le ha servido al Señor. Es una persona que no necesita ni abrir la Biblia, solo con que la persona lo vean, esa estabilidad que ha tenido, eso es suficiente para que
para que los hijos se conviertan, es suficiente para que el marido se convierta. Eso, ya con eso usted está dando un testimonio que dentro de usted está el gozo del Señor, porque el gozo del Señor produce estabilidad en los seres humanos. Es visible el gozo del Señor, no es que quede en oculto. El tercer elemento es que el gozo del Señor se expresa. Y dice el versículo número 13, dan voces de júbilo, se expresa y aún cantan. Entonces aquí el salmista está estableciendo que aquellos que tienen el gozo del Señor, hay una bendición en su interior, pero no solamente es visible, sino que dejan de estar en pobreza y además este gozo se expresa. Pero no solamente se expresa, sino que este gozo no se queda callada la persona. La persona dice, mire, a mí me transformó esto, a mí me cambió esto, mire mi antes y mire mi después. Fíjese que habitualmente a nosotros nos han acostumbrado más a hablar de nuestros triunfos. Todo el mundo le habla de sus triunfos, poca gente le habla de los fracasos. El ambiente está cargado de personas que hablan de sus triunfos. Si usted habla con una persona, mire, fíjese que yo alcancé esto, mire, fíjese que yo alcancé esto otro, mire, fíjese que yo llegué aquí, mire que yo llegué a la luna, mire que yo llegué a Marte, mire que yo me aventé de un río, mire que no sé qué, pero poca gente habla de los fracasos. Poca gente le va a decir, mire, fíjese que en esta situación, mire, la primera mujer que yo tuve me dejó porque yo tenía estas conductas. Mire, esta situación pasó por esta conducta. Poca gente le va a decir las situaciones por las cuales las personas fracasaron. Siempre hay un ambiente de grandeza. Hay un ambiente no solamente de grandeza, sino de celebrar y de mencionar los triunfos. Poca gente le dice, mire, yo aquí quebré, mire, yo aquí hice esto, mire, me cometí este otro error, mire, aquí me embarré, mire, aquí salí en esta situación. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, cuando nosotros tenemos el gozo del Señor, no ocultamos nuestro pasado. Cuando tenemos el gozo del Señor, nosotros le decimos a la persona, mire, fíjese que yo, muchas veces hay cosas que no se pueden decir, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Porque son como un hermano, ¿verdad? Andaba diciendo, mire, fíjese que yo cuando andaba en el mundo, viera como hasta la sangre de la gente me comía. Entonces la gente le va a dar miedo estar a la par suya, ¿verdad? Va y este diablo revive y me chupa a mí la sangre, ¿verdad? Entonces hay cosas que hay que tener mucha prudencia, ¿verdad? Entonces, pero lo que le quiero mencionar es que, mire, fíjese hermano que puede ser usted genérico, mire, fíjese hermano que yo vengo de las adicciones. Mi gran mal eran las adicciones, pero gracias a Dios el Señor me transformó, me dio de su gozo y tengo ya 5 años, tengo ya 10 años, ya tengo 20 años que no he probado la droga. No solamente eso, sino que he sido restaurado, pero no solamente eso, sino que en este tiempo, entonces ya yo le puedo dar testimonio que esto de Cristo funciona, porque yo ya llevo 5 años, ya llevo 10 años que he dejado esto. Y entonces la persona dice, entonces le da a la persona esperanza. Entonces el otro bolo dice, yo también puedo dejar la bebida. El otro mujeriego dice, yo también puedo dejar la mujeriada. Y el otro se anima que hay esperanza en Cristo Jesús. Entonces el gozo se vuelve visible. Ahora, termino esta tarde. Entonces el gozo, así como les decía que la felicidad tiene sus características, el gozo del Señor tiene una característica. Y el gozo del Señor no es temporal. No es temporal. Es algo estable. Hermano, fíjese que yo tengo un problema, me dirá alguien que me escucha. Fíjese, hermano, que yo cuando hay frío no tengo ganas de venir a la iglesia. Entonces usted viene a la iglesia por emoción. Podría ser. Podría ser. Mire, fíjese, hermano, que yo cuando no me dan privilegio, yo no tengo ganas de venir a la iglesia. Entonces usted es una persona que probablemente viene por emoción. Entonces habría que hacerse una pregunta en esto. Si usted no tuviera los privilegios que tiene, usted fuera el mismo creyente. Usted contéstesela.
viniera usted siempre a la misma hora, hiciera todo lo que usted hace, contésteselo usted mismo. No lo voy a juzgar yo, contésteselo usted. Entonces, si su respuesta interna es, si yo no tuviera este privilegio, yo no estuviera aquí. Entonces usted está en el evangelio por una emoción. No está por gozo. Entonces, por eso es que las personas pelean los puestos, porque saben que el día que no tengan el puesto ya no va a estar dentro de la iglesia. Entonces, pero usted está por emoción. Entonces, el Señor no quiere que estemos por una emoción. El Señor quiere que estemos porque hay gozo en el Señor. Yo le decía a los hermanos de los ayunos, les decía que, por ejemplo, acá nuestro pastor general siempre nos ha dado una instrucción. Por ejemplo, pastor, por muy grande que sea, que nunca le ha predicado las sillas, no es pastor, porque necesita de gente para predicarle. Fácil es predicarles a toda esta multitud que hay aquí, pero otra cosa es venir el sábado y venir a llorarle y a predicarle a las sillas. Y si tiene uno, aunque sea los hermanos que nos ayudan acá, es una gran bendición. Pero que usted venga el sábado y solo hay uno o no hay nadie y usted se viente de las 8 a las 12 orando ahí y usted termina a las 12 no cansado, ni cargado, ni llorando que no le vino nadie, sino que usted viene y termina bendecido. Usted dice, logré orar 4 horas, logré leer la Biblia, logré hacer esto. Si usted termina así, usted es una persona que anda en gozo. Pero usted es una persona. Entonces, siempre nos ha dado cantante que no le canta las sillas. Hay problemas ahí. Que hay que esperar que venga la gente para cantar. Hay problemas ahí. Porque aquí nos han enseñado durante estos 30 años que nosotros aquí le hemos cantado a las sillas. Le hemos cantado, le hemos predicado a las sillas, vacías, en pandemia, amenazados y esto. Entonces, pero no por gloria de los hombres, sino porque nosotros hay un gozo interno de que nos sentimos bien. Y le decía yo a una persona, esto es como cuando vas a la panadería. ¿No sé si ustedes han ido a alguna panadería? Levanten la mano los que han ido a alguna panadería. Todos, ¿verdad? Entonces hay unas panaderías, mire, yo probé de unos pasteles en Guatemala en una ocasión que yo tengo ganas de volver a ellos. Mire, llevan un azúcar, le hacen una bomba terrible en la mente a uno que usted queda con unas ganas. El Parisino se llama esa panadería que fui, francesa. Tiene nunca he probado un pan así como eso. Tengo ganas de ir. Entonces yo le decía al hermano y les decía a los hermanos que cuando uno termina de servirle al Señor, tiene que sentirse la misma sensación, esa misma sensación que cuando usted va al café y usted se siente bendecido, se siente alegre, esa misma sensación se tiene que sentir cuando la persona termina una vigilia, cuando la persona termina de servir. Pero si usted no siente eso, probablemente usted está en una vida de emoción, de felicidad. Probablemente vamos a terminar cansados, por supuesto, ¿verdad? Por ejemplo, una vigilia, usted se avienta, va a terminar cansado, medio surumbo, pero si usted en su interior termina, qué bendición, logré venir, aunque sea regañadientes, logré hacer esto, y usted termina, entonces, y usted se siente bien, ¿verdad? Es un síntoma que usted es una persona que goza del gozo del Señor, de ese alimento. Entonces, no es temporal, no depende de las circunstancias, que haya o no haya. No depende de las situaciones, no depende de las situaciones. Puede haber una lluvia, puede haber un calor. Fíjense que hay personas aquí dentro de esta iglesia que se han ido por el calor de las 2 de la tarde, porque no aguantan el calor. Imagínense qué nivel de cristianismo tenemos ahora. Entonces, son personas que están dependiendo de la situación. Entonces, son personas que están vacías. Pero no solamente eso, sino que el gozo del Señor, además de que no es temporal, sino además que no depende de las circunstancias, el gozo del Señor, esa persona lo bendice. Imagínense, la persona no tiene trabajo y se siente estable. La persona tiene dificultades y se siente estable. ¿Cómo no va a ser bendecido? Ese es el gozo que está hablando el salmista acá, que es el que el Señor nos provee y nos da. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, esta tarde
La enseñanza es esa. Pidámosle el gozo del Señor. Si usted y yo lo necesitamos, pídaselo. El Señor es parte de la herencia que los hijos tienen en el Señor, el gozo del Señor. ¿Para qué? Para que las circunstancias no nos muevan. Porque si no, las circunstancias nos van a mover. Si no, las circunstancias nos van a llevar por un lado, nos van a llevar por otro. Amén. Entonces, la idea de esta tarde es esa. El salmista dice, el gozo del Señor produce una gran bendición en nuestro corazón. Entonces, el anhelo debe de ser que nosotros tengamos ese gozo en nuestro interior. Amén, hermanos. Esa es la gran bendición. Póngase en pie ahí donde está. Vamos a finalizar. Vamos a orar esta